Ya, perfecto. Buenos días a todos, a todo el público latinoamericano de... Ahí está David Landinés. Da acceso a David Landinés, Melvin, estaba pidiendo... Bien, ya estamos en línea. Buenos días a todo el público latinoamericano. Esto es la Red Latinoamericana de Física y Materia Condensada y Ciencias Materiales. Eh, El día de hoy vamos a tener la charla del doctor Hugo Andrés Cabrera Tinoco, de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, de Perú. Bien, en estos momentos me encuentro en Cambridge y está conmigo la señorita Ximena Velázquez, que ha llegado la noche de ayer, viernes, a medianoche, llegó a Cambridge, muy cansada del viaje desde Colombia, desde Bogotá, y ahora se levantó muy temprano, 6 de la mañana, y empezó a trabajar desde las 6 de la mañana aquí en el laboratorio. Y ha venido con muchas ganas de trabajar. Medianoche habrá dormido un par de horas y empezó a trabajar pronto. Entonces, vamos a dejar a Ximena Velázquez para que dé la introducción sobre la red. Ximena. Gracias, profe. Bueno, muy buenos días a todos y buenas tardes aquí en Cambridge. Bueno, bienvenidos también a esta red latinoamericana de física de materiales. Damos gracias a todos los que nos acompañan, que son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es nuestra universidad anfitriona, a la Universidad Católica del Norte en Chile, a la Universidad Federal de Pernambuco, obviamente a la Universidad de Cambridge, a la University College of London, de donde es el profesor Stuart, a la Universidad Nacional de Barranca, a la Universidad de Puerto Montt, Chile, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados de México, el CIMBESTAP en México, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, la Universidad de Zulia en Venezuela. Y obviamente ya en mi universidad donde soy, que es la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y pues doy paso al profe para que introduzca a Hugo Andrés Cabrera. Bien, entonces el día de hoy tenemos la charla del doctor Hugo Andrés Cabrera Tinoco. Él es egresado, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Físicas. La charla que va a dar el día de hoy es modelo de acoplamiento efectivo para transporte electrónico y estudio de la absorción del CO2 por grafeno codopado con hierro y nitrógeno mediante DFT. El doctor Hugo Cabrera Tinoco hizo su doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil, bajo la supervisión, la asesoría del profesor Celso Pinto de Melo. Entonces, todos listos, damos la bienvenida al doctor Hugo Cabrera y Hugo, ya puedes empezar tu charla. Puedes compartir. Bueno, ok, ¿qué tal? Buenos días con todos, voy a compartir la pantalla. Completa. Listo, buenos días con todos. A ver si se ve. A ver si se ve. Ya está, ya, ahora sí. Acá. Listo. Sí se observa, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve, Chugo. Sí se ve. Listo, genial. Entonces, bueno, buenos días con todos. Sí, mi nombre es Hugo Cabrera. Yo voy a hablaros un poco de lo que he estado trabajando, ¿no? Hasta el momento, un poco de lo que es transporte electrónico y bueno, lo de qué es la absorción de CO2 por grafeno, ¿no? Entonces, más o menos divido la charla de esa manera. La primera parte de lo que es transporte y la segunda parte de lo que es absorción, ¿okay? Entonces, vamos empezando, ¿no? Dando un pequeño contexto, ¿no? Para todos los que somos nacidos de los 90 para abajo, hemos vivido, ¿no? Esta miniaturización de la tecnología, ¿no? Específicamente en los teléfonos móviles, ¿no? En principio, nada más estos teléfonos eran enormes, ¿no? Ladrillos grandes que solamente servían para recibir llamadas, ¿no? Y con bastantes limitaciones, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, estos
teléfonos fueron cada vez haciéndose más pequeñitos y cada vez con mayores funcionalidades. Hoy día están como que yendo agrandándose más, ¿no? Pero debido a las pantallas, ¿no? Estos teléfonos móviles prácticamente son una computadora en el bolsillo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Las cámaras son muy buenas, GPS, etcétera, ¿no? Un montón de funcionalidades que ya, no sé, muchas veces hasta tantas que ni vamos a utilizar ni, no sé, qué porcentaje, pero pues cada vez más tenemos más funcionalidades en estos dispositivos, ¿no? Y así como en los celulares, pues también tenemos ese cambio en otros aspectos de la tecnología, ¿no? Los televisores antiguamente no eran enormes, ¿no? Ahora pues son, ¿no?, de otra tecnología, prácticamente también se pueden instalar aplicaciones, etcétera, ¿no? Todo se va, ¿no?, yendo cada vez a tener más capacidades, ¿no? Estos robots, ¿no?, que son para limpiar la casa por el momento, son solamente para limpiar la casa, no sé más adelante a qué van a, ¿no?, qué otras cosas podrán hacer, ¿no? En el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no?, tenemos esos chip on lab, ¿no? Lab on chip, disculpen, ¿no? Donde con ese pequeño dispositivo es capaz de hacer medidas, ¿no?, de medidas en sangre, etcétera, ¿no? Y ya toma la muestra y ahí mismo hace la medida, ¿no? Entonces todo cada vez se vuelve más pequeñito y a la vez que se vuelve más pequeñito tiene, ¿no?, los aparatos, estos aparatos electrónicos tienen más capacidades, ¿no? Más chiquitos y cada vez más potentes, ¿no? Entonces, pues, de eso se trata la miniaturización, ¿no? Hacer los componentes electrónicos cada vez más pequeñitos para colocarlos en un mismo volumen o en un volumen menor, ¿no? Y hacer que estos sean cada vez tengan mayores capacidades. Entonces, en este sentido, ¿no?, ya más o menos con una visión al futuro, en el 74, ¿no?, estos dos señores, Avi Avidan y Mark Ratner, se les ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un diodo rectificador con apenas una molécula, ¿no? ¿Qué es un diodo rectificador? Básicamente, ¿no?, sabemos que es un dispositivo electrónico que permite el paso, ¿no?, de corriente en una dirección apenas, ¿no? Solamente en una dirección, en la otra no, ¿no? Entonces a este señor se le ocurrió lo siguiente: ¿qué tal si tomamos una molécula centrosimétrica, o sea, ¿no?, prácticamente son dos componentes iguales divididas por un compuesto aislante, ¿no? Y a una de las partes, ¿no?, le añadimos un compuesto donador de electrones, ¿no?, que enriquezca electrones, ¿no? Y a la otra parte, al revés, ¿no?, en vez de colocar un compuesto que dona electrones, que quite electrones, ¿no? Entonces, eso que va a causar que la estructura electrónica del compuesto de la parte donadora, ¿no?, aumente, ¿no?, los niveles de energía, y en la parte aceptadora que disminuye. Entonces tenemos una simetría, ¿no?, como vemos aquí en la figura. ¿Sí se ve, no? Entonces estos son los estados ocupados, ¿no?, estos que están con las flechitas, y aquí tenemos los estados desocupados. Y a esta molécula se le acoplan dos electrodos, ¿ya? Se le acoplan dos electrodos, generalmente de oro, pues metal noble, ¿no? Entonces, estas son, ¿no?, aquí tenemos los electrodos, ¿no?, la energía de Fermi de estos dos electrodos de oro. ¿Qué pasa si le aplicamos una corriente, ¿no?, de tal forma que causa el desbalance de estos potenciales, ¿no?, de los potenciales químicos de los electrodos, causa el voltaje, ¿no?, un desbalance, ¿no? Tenemos aquí que disminuye y aquí que aumenta, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? La estructura electrónica también es afectada por ese voltaje, ¿no? Y se reacomoda la estructura electrónica, de tal forma que haya una resonancia. Un electrón que está por aquí, por ejemplo, va a entrar en resonancia con los niveles desocupados, ¿no?, de la parte aceptadora y de la parte donadora, y esa resonancia hace posible el transporte, ¿cierto? Pasan electrones, o también pueden pasar también huecos, ¿cierto? Entonces, sí, esto es lo que sucede, ¿no? Sin embargo, cuando se aplica el voltaje, ¿no?, en dirección opuesta, ¿ya?, lo que tenemos es que esta resonancia no se da, ¿no? Estos electrones que están aquí en el electrodo izquierdo, no van a encontrar estados resonantes, ¿no?, aquí en la parte de la molécula, y por lo tanto no es posible el transporte.
Entonces, este es un paper meramente proposicional, ¿no? O sea, no se hace una medida ni un cálculo riguroso, apenas se hace un modelo y queda ahí la idea, ¿no? En el 74. En el 74 ya queda la idea, y queda la idea ahí porque en la época pues no había todavía la tecnología como para poder hacer medidas, ¿no? de estos sistemas. Sin embargo, ya a partir de los 2000 y tantos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, tecnologías como el STM, ¿no? En donde ya se tiene la suficiente precisión como para hacer las medidas. ¿En qué consiste, ¿no? Un esquema de una medida de estas, ¿no? Se empezó con una molécula, por ejemplo, de benceno, pero luego ya también usaron alcanos para hacer estas medidas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Se prepara el sustrato, ¿no? Del STM, ¿no? De oro, y mediante una preparación química, ¿no? El sustrato, se tiene la molécula de interés, ¿no? Pegada, digamos, al sustrato, ¿no? Entonces la punta baja, ¿no? Hacia el sustrato, y a la hora de subir, ¿no? Se genera el puente molecular, ¿no? Entonces, cuando se genera el puente, bueno, siempre, ¿no? Se aplica voltaje, ¿no? Y se hace la medida. Entonces uno tiene, ¿no? La medida la medida de corriente, ¿no? Y la respuesta eléctrica y electrónica, voltaje, corriente, etcétera, ¿no? De apenas una molécula, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Y se han hecho medidas a partir del 2002, me parece, una serie de moléculas intentando, ¿no? Con la idea de hacer funcional, ¿no? De generar un dispositivo molecular activo, ¿no? ¿Sí? Que permita, no sé, rectificar corriente, etcétera, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otras funcionalidades, ¿no? Y la idea es, pues, utilizar lo pequeñito que es una molécula, ¿no? Para, digamos, abordar la miniaturización de esa forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, también con el aumento del poder computacional, comenzaron también a ver, hacerse cálculos, ¿no? Computacionales, como vemos aquí en el videito, si se ve bien, ¿no? Se hace la simulación de esa medida que les acabo de comentar, ¿no? Este es un alcano, ¿sí? Y pues, ¿no? Se hace la medida, el cálculo, el transporte, ¿no? Y ver cómo es la respuesta, ¿no? Electrónica, ¿no? La respuesta corriente-voltaje, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a comentar es sobre la parte de teoría, ¿no? La parte de teoría, cómo que se entiende, ¿no? El transporte electrónico esto, ya. Cómo que se entiende el transporte electrónico desde este aspecto, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Voy a colocar acá una animación, ¿no? Voy a colocar una animación aquí, espero que no me traicione el video, ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una molécula ET2 electrodos, ¿no es cierto? La molécula, como sabemos, tiene pues estados discretos, ¿no? Estados discretos de energía. Sin embargo, cuando se acopla con los electrodos, lo que sucede es que estos niveles de energía discretos se van a ensanchar, ¿no? Se van a ensanchar, ¿no? Y vamos a tener por ejemplo, una densidad de estados como la que estamos viendo aquí en el video, ¿no? Estamos viendo aquí en el video. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Yo tengo aquí los dos niveles de los dos electrodos, ¿no? Los dos electrodos, y pues se aplica un voltaje, ¿no? Un campo eléctrico, ¿no? Algo que desbalancee, ¿no? Causa el desbalance entre estos dos electrodos, ¿no? Y se genera ese desbalance que les comenté en el artículo de Ratner, ¿no? Aquí se genera el desbalance, ¿no? Y lo que va a suceder es que pues estos electrones, ¿no? Que están en un electrodo, van a intentar pasar por la molécula, ¿no? Entonces, si este electrón encuentra un canal de conducción en la molécula, ¿no? Este pasa, ¿no? Si no lo encuentra, pues no, simplemente no sucede transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no encontró ningún canal, en este electrón, por ejemplo, sí, ¿no? Ahí pasó, ¿no? Pasó. Entonces, lo mismo para el caso de los huecos. Entonces, básicamente, la molécula es una especie de, digamos decir, de rendija, ¿no? Que va a permitir o no permitir el paso de
carga, ¿no? De carga. Entonces, bueno, digamos, la disposición de ese canal de conducción nos va a dar una función que se llama la función de transmisión, ¿sí? Y que va a estar relacionado a la estructura, a cómo es la disposición de la nube electrónica en cada uno de estos canales, ¿no? En principio, ¿no? Para que un canal de conducción, uno de estos estados, sea o conduzca, ¿no?, la carga efectivamente, tiene que estar en principio, ¿no?, deslocalizado. ¿Qué significa deslocalizado? Significa que deslocalizado espacialmente, ¿no? Significa que la nube electrónica debe estar esparcida lo más uniformemente posible para ese estado, ¿no? Si esto ocurre, ¿no?, es un excelente canal de conducción. Si la función de onda se localiza, ¿no?, ¿sí?, si el orbital molecular está más, bueno, el canal de conducción está más localizado, ahí no conduce tan bien la carga, ¿no? Entonces, la cuantificación, ¿no?, de eso, de ese aspecto de transporte, nos la va a dar la función de transmisión, ¿no? Cuando mayor es la función de transmisión para ese canal de conducción, mayor carga va a transportar, ¿no? Es el esquema, ¿no? De forma esquemática, así se entiende el transporte, ¿no? De esa forma se entiende el transporte, ¿no? Ahora, bueno, la parte ya más rigurosa, ¿no?, de ver este asunto es a través del formalismo, ¿no? El formalismo de la función de Green, ¿no? El formalismo de la función de Green, que es lo que me permite, pues, es justamente acoplar la molécula con los electrodos, ¿no? A partir, ¿no?, en vez de trabajar con el hamiltoniano, ¿no? Bueno, sí se trabaja con el hamiltoniano, pero se utiliza esa herramienta de la función de Green para, ¿no? Yo acá tengo el hamiltoniano y esta función de Green va a tener estos parámetros, ¿no? Estos parámetros que se llaman autoenergía, ¿no? En la autoenergía va a estar embutida la información de los electrodos, ¿no? Va a estar embutida la información de los electrodos. Entonces, a partir de esa autoenergía, pues, se acopla, ¿no? Y esto pasa a digamos, en un proceso autoconsistente para saber cómo es la estructura electrónica luego de este acoplamiento, ¿ok? Entonces, una vez que se calcula, ¿no?, se minimiza la energía y se obtienen los valores de los parámetros que minimizan la energía, pues lo que se hace es calcular esta función de aquí. Esta es la función de transmisión, la que les comentaba que me va a decir qué tanto va a contribuir al transporte un canal de conducción, ¿no? Entonces, lo que se hace es integrar esta función de transmisión, ¿no? Y se calcula corriente, ¿no? Se calcula la corriente para ese valor específico de voltaje, ¿no? Acá vamos variando el voltaje, hay que recalcular todo esto, ¿no? Y integramos y calculamos un puntito de esto, ¿no? Un puntito de esto, ¿no? Para cada puntito se recalcula. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, así, esquemática también, ¿no?, del formalismo del transporte, ¿no? Este formalismo se llama función de Green de no equilibrio, ¿sí? En principio, ¿no?, cuando se pasa a... Claro, cuando se aplica el voltaje se sale del equilibrio del sistema, ¿no? Se saca el equilibrio del sistema y se puede encontrar, ¿no?, ese acoplamiento mediante la función de Green-Keldysh, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, para hacer un análogo con DFT, ¿no? En DFT nosotros hacemos esto, ¿no? Nuestro hamiltoniano depende de la densidad de carga y nuestra matriz de densidad, y a su vez la matriz de densidad depende del hamiltoniano, entonces se hace un ciclo autoconsistente para minimizar la energía y encontrar, ¿no?, los coeficientes, ¿no?, que minimicen la energía, ¿no? En el caso del formalismo de transporte, ¿no?, la función de Green en equilibrio, se hace algo muy similar. La diferencia es que la matriz de densidad ya no va a estar dado por esta ecuación, sino se establece la matriz de densidad en función de en términos de la función de Green, ¿no?
Y en la función de Green está embutido el acoplamiento mediante las autoenergías, ¿no? El acoplamiento con los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, esto es, es un formalismo bien establecido, ¿no? Lo que se hace, pues, lo que se varía es cómo se implementa, ¿no? Hay diferentes software que van implementando de diferente manera, ¿no? Y, y eso básicamente es lo que se quiere, ¿no? Generar un algoritmo, una serie de pasos computacionales que me permitan hacer de manera lo más eficiente posible ese formalismo ya bien establecido, ¿no? El asunto es el siguiente, ¿no? Que, pues, lo que muestran los resultados es que básicamente lo que interesa, ¿no? Lo que influye bastante, es básicamente, ¿no? Dentro del acoplamiento, el modelo del acoplamiento con los electrodos, ¿no? Interesa esta partecita de acá, ¿no? La parte más cercana a la molécula, más que lo demás, ¿no? ¿Sí? Y haciendo una serie de aproximaciones, ¿no? Se puede simplificar este formalismo, y es justamente lo que hemos hecho, hemos desarrollado una serie de modelos que me permiten, ¿no? Librarme de este proceso autoconsistente, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y establecer y calcular corriente, ¿no? Y ver qué tal si este modelo, ¿no? Este modelo más barato computacionalmente y de cierta manera, pues detalla más la parte orgánica, ¿no? La parte del dispositivo, la parte de la molécula, ¿no? Qué tan bueno es ese modelo. Y justamente fue lo que se estableció en este último artículo, no es se lo voy a mostrar ahora, ¿no? Este es bueno, primero lo que usamos es un modelo, ¿no? Que es el de la molécula de difenilo, ¿no? La molécula de difenilo es una molécula que son básicamente dos anillos bencénicos, ¿sí? Es un sistema conjugado cuando está en su forma planar, ¿no es cierto? Hay orbitales pi aquí que deslocalizan la estructura, la función de onda, ¿no? Eso hace que en principio el transporte sea bastante fluido, ¿ok? ¿Sí? La deslocalización. ¿Qué es lo que sucede, no? En el 2006, ¿no? Este artículo nos relata lo siguiente, que lo que ellos hacen es modificar el ángulo de torsión, ¿no? entre estos dos anillos, ¿no? Y al torcer, ¿no? Al modificar el ángulo de torsión, lo que se hace es modificar, ¿no? Modificar la conjugación, ¿no? Básicamente la anulamos, ¿no? Cada vez que nosotros modificamos el ángulo de torsión, la anulamos. Y eso ocurre en mayor medida cuando esto es 90 grados, ¿no? Cuando el ángulo de torsión entre estos dos anillos es 90 grados. Ahí la conjugación en principio se pierde, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es torcer esta molécula y miden, ¿no? Miden la respuesta eléctrica. Y lo encontraron algo interesante, ¿no? Es que, bueno, efectivamente cuando el coseno, cuando acá es una función del coseno, ¿no? Cuando el ángulo es 90 grados, pues la conductancia baja terriblemente, ¿no? Y cuando es 0 grados, pues no tiene su valor máximo, ¿no? Entonces se hizo esta gráfica, ¿no? Se hizo esta gráfica donde, ¿no? Los puntos experimentales están ahí en la tendencia, ¿no? Están en la tendencia, perdón. Están en la tendencia. Entonces, a partir de 2006 comenzaron a hacerse varios artículos midiendo otra vez, modificando algún aspecto de la molécula, etcétera, ¿no? Tanto experimental como teoría. Entonces, esto ya está bastante bien establecido y bueno, lo que hemos hecho es utilizar nuestro modelo, ¿no? Para saber si funciona, ¿no? Y si reproduce este aspecto de la molécula de difenil, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es modelar, ¿no? Modelar la estructura del puente molecular de esta manera, ¿no? Colocamos dos anillos bencénicos, ¿no? Dos anillos bencénicos y colocamos para, digamos, tener información del electrodo, colocamos dos átomos de oro, con un átomo de azufre, para acoplar bien, ¿no? Sí, esto es bastante estándar, ¿no? Como el azufre se pega bien al oro, pues se utiliza bastante, ¿no? Para darle estabilidad al sistema, ¿no? Entonces, y hemos pues rotacionado, ¿no? Rotamos el ángulo, ¿no?
diedral, el ángulo de torsión entre estos dos, entre estos anillos bencénicos, cada 15 grados, ¿no? De 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, y así hasta llegar a 90, ¿no? En total tenemos 7 puntos, ¿no? ¿Y en qué consiste el modelo, ¿no? que se ha desarrollado para ese artículo? El asunto es el siguiente. Nosotros vamos a definir a partir esta puente molecular en 4 partes, ¿no? 2 electrodos y 2 anillos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es establecer este modelo de tal forma que mi función de Green, ¿no? Esta es la función de Green, ¿no? que utilizamos para hacer el cálculo, ¿no? Mi función de Green va a tener la información, ¿no? del acoplamiento entre estas partes, ¿no? Por ejemplo, este omega, ¿no? me va a dar información sobre el acoplamiento del electrodo izquierdo, ¿no? con esta parte, con este anillo, ¿no? Este omega, ¿no? AB, me da información del acoplamiento entre los dos anillos, ¿no? Y el tercero, ¿no? Entre el anillo B y R, ¿no? El electrodo de la derecha, ¿cierto? Entonces, estableciendo así la función de Green, yo voy a tener información importante de la estructura electrónica en la función de transmisión, ¿no? Esto en principio se hace, como ya les comenté anteriormente, ¿no? Mediante un método autoconsistente. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es simplificar eso utilizando, ¿no? Digamos, utilizando, o mejor dicho, calculando la función de Green para cada orbital molecular. O sea, al decir esto es que yo voy a calcular, ¿no? la estructura electrónica de este sistema, ¿ok? De ese sistema apenas, ¿ya? Y a partir de la estructura electrónica de este sistema, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Puedo describir una función de Green, ¿no? Puedo establecer una función de Green. Y a partir de esta función de Green, yo voy a poder calcular una función de transmisión, ¿sí? Para cada orbital molecular que yo encuentre de este modelo. ¿Okay? Entonces, para describir la estructura electrónica, ¿no? Aquí en este caso se usa, bueno, utilizamos Gaussian 09, ¿no? Un modelo de química cuántica, básicamente, ¿no? Y utilizamos B3LYP, ¿no? El funcional B3LYP, Landloss, me parece, para pseudopotencial para los átomos de oro y una base full, ¿no? Para la parte orgánica, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? Entonces, el asunto de nuestro modelo es que nosotros podemos encontrar o establecemos estos acoplamientos a partir de primeros principios, ¿no? Para cada orbital molecular se calcula estos acoplamientos, ¿no? ¿Sí? Y lo que obtuvimos es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí las gráficas de las autoenergías, ¿no? ¿Sí? Las autoenergías ¿no? de los niveles de energía de este sistema, ¿no? Los rojitos son los orbitales desocupados y los negros son los orbitales ocupados. Este viene a ser entonces el HOMO y el LUMO, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? En función del ángulo, ¿no? Entonces vemos que prácticamente los orbitales no se mueven, ¿no? Los orbitales, sobre todo de frontera, están ahí quietos, ¿no? Pero los que sí se modifican son los vecinos, ¿no? Tanto el HOMO -1, HOMO -2, y LUMO +1 y LUMO +2, ¿no? Entonces, cuando tomamos en cuenta el voltaje, porque este es a cero campo eléctrico, bueno, me olvidé de comentarles lo siguiente, ¿no? Que, bueno, establecemos de esa manera el acoplamiento con los electrodos, ¿no?
¿sí? Pero, ¿cómo hacemos para tomar en cuenta el desequilibrio del voltaje? ¿No? Para tomar en cuenta el desequilibrio del voltaje, lo que hacemos es aplicar un campo eléctrico, ¿no? A este sistema, ¿no? Cuando se aplica el campo eléctrico, esto va a afectar la estructura electrónica, ¿no? Y el modelo toma en cuenta ese cambio, ¿no? Entonces aquí tenemos los estados cuando tenemos cero campo eléctrico y aquí cuando ya tenemos un valor de campo eléctrico finito, ¿no? Entonces, cuando se aplica el campo eléctrico, ¿no? Lo que se hace es establecer ese desbalance en los potenciales químicos, ¿no? Y ese desbalance genera una ventana de energía, ¿no? En los cuales los orbitales que estén dentro de esa ventana son los que van a interactuar o los que van a participar o aportar en el transporte, ¿no? Eso justamente es esta ventana que se llama la ventana de Fermi, ¿no? Estos puntos azules, ¿no? Son los que me van a decir qué orbitales participan, ¿no? Y básicamente son los orbitales de frontera, HOMO-LUMO y el HOMO-1, ¿no? Entonces, definiendo a partir para cada orbital y para cada campo eléctrico, recalculamos esta función de Green, ¿no? Y calculamos la función de transmisión, ¿no? Entonces, acá tenemos la figura ¿no? de los mapas de superficie de los orbitales que están participando, ¿no? HOMO, LUMO y HOMO-1, ¿ya? Tanto a cero campo eléctrico como con valores de campo eléctrico, ¿no? De 0,01 y 0,04, ¿no? Entonces vemos aquí que, ¿no? Cuando el ángulo cuando tenemos la configuración planar, ¿no? Cuando el ángulo de torsión es 0, ¿no? Básicamente, pues, el campo eléctrico sí genera un cambio, pero no tan apreciable, ¿no? Por lo menos en estos mapas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esta es la distribución, ¿no? De la función de onda del orbital molecular. ¿Ok? Y lo que hicimos es lo siguiente también, ¿no? Ver si, porque la estructura está relajada, ¿no? La estructura está optimizada, se relajó. Sin embargo, ¿no? Exploramos el asunto de qué pasa si cuál es el efecto en la estructura del campo eléctrico, ¿no? Entonces, al aplicar campo eléctrico, se reoptimizó la estructura, ¿no? ¿Sí? Y vemos que, bueno, básicamente no hay muchos cambios, ¿no? O sea, optimizando y sin optimizar, el comportamiento es básicamente muy parecido, ¿no? ¿Sí? O sea, el campo eléctrico en sí no va a afectar la estructura, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura molecular, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso tanto para 0 grados como para 90, ¿no? Y 90 ya está completamente torcido, ¿no? Completamente torcida el licenil. Entonces, pues también, ¿no? Se optimizó y no se optimizó. Y los cambios también hay cambios, pero muy leves, ¿no? Y básicamente no influyen en la estructura electrónica, ¿eh? ¿Sí? Lo que sí observamos es que acá, ¿no? En este caso, en el caso de arriba, ¿no? Aquí tenemos la molécula del licenil planar, ¿no? Y aquí tenemos, sobre todo el HOMO-1, bien deslocalizado aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una deslocalización entre ambos extremos. Acá no es posible, pero sí hay, ¿no? Acá hay una pequeña función de onda por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Entonces siempre hay. Pero en el caso del HOMO-1, sí está bien deslocalizado, ¿no? Lo observamos aquí, ¿no? Bien, ahí tenemos función de onda en ¿no? En toda la estructura. Sin embargo, con el ángulo de torsión, aquí sí cambia, ¿no? En estos cambia poquito, pero sí cambia, ¿no? Pero aquí sí cambia bastante, ¿no? Aquí vemos una localización, ¿no? Evidente, ¿no? Hay una localización preferencialmente por el lado derecho, ¿cierto? Cuando se da esa torsión en el HOMO-1, ¿no? En el HOMO en el LUMO, en el HOMO, hay un cambio, pero no tan evidente. Entonces, bueno, esto de aquí también, ¿no? Se hizo ¿no? el seguimiento del HOMO-1, sobre todo, porque es el que más llama la atención, ¿no? Cuando se optimiza, cuando no se optimiza, los cambios son nuevamente no
significativos, ¿no? No tan grandes, ¿no? ¿Sí? Vemos que la estructura, ¿no? La localización, la función de onda se mantiene bien similar cuando no se optimiza y se optimiza, ¿no? Pero sí se observa acá, ¿no? Claramente que se va perdiendo, poquito a poco se va perdiendo localización en el extremo izquierdo, ¿no? ¿No es cierto? Y se va ganando en el extremo derecho. Entonces, bueno, esto es lo que observamos, pero ¿cómo cuantificamos? A partir de estos acoplamientos que les comento, ¿no? A partir de estos acoplamientos que les comento. Y acá está la gráfica de estos acoplamientos, ¿sí? Esta es el acoplamiento entre A y B, entre los dos anillos, ¿no? Y se ve claramente, bueno, el cuadrado, ¿no? Se ve claramente que hay un decrecimiento, ¿no? Conforme va aumentando el ángulo de torsión, ¿no? Conforme va aumentando el ángulo de torsión, ese acoplamiento va decayendo, ¿no? Va decayendo. ¿Ok? ¿Sí? Se observa, ¿no? Se observa claramente que para todos los niveles, ¿no? Más pronunciadamente en el lomo, pero se observa para todos, ¿no? Ahora, en cuestión del acoplamiento con los electrodos, ¿no? Pues no hay un cambio muy grande, ¿no? Sobre todo de volumen, ¿no? Básicamente los orbitales de HOMO y LUMO los orbitales homólumos se mantienen en lo mismo, ¿no? Y ya esta parte de la que vaya en la función de transmisión, aquí se observa claramente, ¿no? Conforme se va decayendo este acoplamiento, conforme el ángulo de torsión va aumentando, ¿no? Entonces, esta es la función de transmisión que les comentaba, ¿no? Vemos cómo, miren, el negrito es el cero, ¿no? En cero, o sea, configuración planar, ¿no? Conforme va aumentando el ángulo de torsión, ¿no? Este pico va cayendo, ¿no? Para 15 ya es más chiquito, para 30 más chiquito, para 45 más pequeño todavía, y así sucesivamente, ¿no? Va decayendo. ¿Por qué? Porque en esta función de transmisión está embutido estos parámetros, ¿no? Que, digamos, tienen información importante de la estructura electrónica de mi sistema, ¿no? Tanto para, bueno, y otra cosa que también disminuye la transmisión es el campo eléctrico. Este es a cero campo eléctrico, a campo eléctrico de 0,008, ¿no? Ven que, por ejemplo, el negro es un poco más pequeño, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando se aplica campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico genera una asimetría, ¿no? En la localización de la función de onda, entonces eso genera una disminución de onda. Pero lo que sí es, evidentemente, ¿no? Causa una disminución es el ángulo de torsión, ¿no? Entonces, un aspecto interesante de esto es que pues se da, ¿no? El HOMO y LUMO prácticamente no cambian con la torsión, pero lo que sí cambia, ¿no? Lo que sí cambia la energía es el ángulo de torsión para HOMO menos 2 y HOMO menos 1. Y acá hay un encuentro, ¿no? Estos dos orbitales se aproximan, ¿no? Entran, ¿no? En una situación que se conoce como avoided crossing, ¿no? Estos orbitales lo que van a hacer es que se cambian, ¿no? Cambian de localización, ¿no? Cambian de simetría, su función de onda, pero sus estados de energía, ¿no? Sus autoenergías se alejan, ¿no? Se acercan y luego se alejan, ¿no? Esto es algo que observamos bastante en este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, finalmente la corriente. Finalmente la corriente se observa que va decayendo conforme va, ¿no? Va aumentando el ángulo de torsión, va decayendo, ¿no? Entonces, voy a correr un poquito. Les comentaba, ¿no? Que la función, la molécula, ¿no? La molécula sirve como una especie de filtro, ¿no? De rendija, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si la molécula no es solamente una rendija, sino que también cambia conforme absorbe, o bueno, mejor dicho, pasa la carga, ¿no? En el 2016 este artículo muestra, ¿no? Mide, ¿no? Y hace simulaciones, ¿no? De este tipo de sistemas. Se coloca una molécula un poquito más grande, ¿no? Que es capaz con un centro redox, ¿no? Que es capaz de cambiar su estructura electrónica conforme va pasando la carga, ¿no? Y se genera una conducción que se llama balística, ¿no? Y una conducción que se da de forma, digamos, no balística, ¿no? Balística, ¿por qué? Porque
el electrón pasa como si fuera una bala por el canal de conducción, ¿no? Y en el otro caso, pues, esto no sucede así, ¿no? La carga no solamente pasa, sino modifica la estructura electrónica de la molécula, ¿no? Esto, a ver, esto de aquí lo voy a mostrar en esta pequeña animación, ¿no? Ahí tenemos el electrón pasando, ¿sí? El electrón pasando. A ver, un momentito, creo que no se ve. A ver, creo que no se ve. Y ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está, ¿no? El electrón pasa a la molécula cambia su estructura electrónica y luego completa el transporte, ¿no? Lo mismo sucede con los huecos, ¿no? Carga positiva, ¿no? Cambia la estructura electrónica y luego pues se completa el transporte, ¿no? En este caso, pues no solamente van a participar estados deslocalizados, sino que también es posible que estados localizados participen en el transporte. Entonces esto se hizo, se utilizó la molécula de cannabidiol usando un modelo, ¿no? Que permitía definir una función de Green de tal manera que pudiésemos acoplar, ¿no? Al dispositivo la estructura electrónica de la molécula en varios estados de carga, ¿no? Mejor dicho, en 3 estados de carga básicamente, ¿no? Cuando es anion, cation, ¿no? Cuando tiene un electrón a más, cuando es neutro, cuando es, ¿no? Es neutro, y cuando está en su forma aniónica, ¿no? O sea, cuando tiene un electrón a más, ¿no? Un electrón a más, ¿no? Anion, un electrón a menos, cation, ¿no? Entonces se hizo el modelo, ¿no? Para la molécula de decanoiditiol, ¿no? Se acopló a la molécula a 2 electrodos de oro, y se calculó la estructura electrónica para cada una de estas, ¿no? Estados de carga, ¿no? Para el neutro, para el anion, ¿no? -1, y para el cation +1, ¿no? Más un electrón a más y un electrón a menos, ¿no? Y para diferentes valores de campo eléctrico, para, ¿no? Intentar, para describir el efecto del voltaje en la estructura electrónica. Entonces, lo que se obtuvo fue lo siguiente, ¿no? Que básicamente quienes participan, ¿no? en el transporte, ¿no? Esta es la ventana de Fermi que les comento, este es el desbalance debido al voltaje, ¿no? Los orbitales moleculares que participan son básicamente HOMO y LUMO, ¿no? Estos dos, pero esos son los estados neutros, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando no hay modificación de estado de carga, ¿no? Pero dentro de esta ventana de Fermi van a haber niveles que corresponden a los estados anion y cation, ¿no? Entonces, se calcula la corriente, ¿no? Para, tanto para digamos, el mecanismo balístico, ¿no? Que es lo que se encuentra, que es la mayoría, ¿no? Que es lo que se mide, ¿no? Pero sí una contribución debido a ese efecto de cambio de carga, ¿no? Hay una pequeña contribución aquí, ¿no? Hay una contribución, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí, bueno, se identifica qué orbitales, ¿no? Participan en el transporte. Por ejemplo, esta es la misma, ¿no? Esta verde es la misma figura aquí, solo que este rosado, ¿no? Es la corriente cuando se quita el orbital LUMO del transporte, ¿no? Entonces vemos que cae completamente la corriente balística. Y cuando se quita el HOMO, ¿no? O sea, estos dos, ¿no? Primero quitamos uno, después quitamos el otro, y la corriente va a cero, ¿no? La corriente balística va a cero, ¿ok? ¿Sí? Sin embargo, justamente esta corriente, ¿no? De contunelamiento, debido a esta situación de que se toman en cuenta los estados, la modificación de estados de carga, ¿no? Pues los orbitales que participan se identifican, ¿no? Son estos de aquí, son orbitales localizados, ¿no? En el caso de los orbitales anion, ¿no? Y cation también, ¿no? Pero esto muestro aquí los orbitales anion, que son los que tienen mayor participación, ¿no?
Entonces, de estos niveles, todos estos niveles, el orbital que más participa es este de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una localización importante en el electrodo izquierdo, pero también dentro de la molécula, no sé si se observa aquí, ¿no? Más que en los demás casos, ¿no? Aquí tenemos una localización importante en la parte, sobre todo, derecha, ¿no? Izquierda, disculpen, de la molécula. Entonces, este orbital, ¿no? Es el orbital que va a contribuir más, ¿no? Al transporte, ¿no? Este orbital no es localizado, no es deslocalizado, disculpen, es localizado, se localiza en la parte izquierda. ¿Cómo hace el electrón para pasar del lado izquierdo al lado derecho? Si no hay aquí función de onda, pues utiliza, ¿no? El lado derecho del orbital neutro. Hay un acoplamiento entre esos dos estados de carga, ¿no? El orbital cargado con más uno, ¿no? Petesáneo, y con el lado derecho del neutro. ¿Ok? Entonces completa, ¿no? Completa el transporte utilizando orbitales moleculares de dos estados de carga distintos, ¿no? Esa es un poco la idea, esa es la idea justamente del cotunelamiento, ¿no? No es un transporte, ¿no? Digamos, balístico en el sentido de que la molécula no cambia en nada, ¿no? Sino que aquí se toma en cuenta ese cambio de estado de carga, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces justamente lo que hacemos aquí en el artículo es ir quitando canales de conducción y vamos viendo que se va yendo la corriente a cero porque como voy quitando, ¿no? Orbitales anion específicamente, ¿no? Va decayendo poco a poco la corriente, ¿no? Hasta hacerse cero. Conforme voy quitando estos orbitales, ¿no? Voy quitando canales de conducción y la corriente va a cero, ¿no? Entonces, nuevamente aparece este fenómeno que es enteramente cuántico, ¿no? Es el avoided crossing, ¿no? Este orbital que les decía que tiene participación en el transporte está lejos de estar en resonancia con el orbital neutro. Pero ¿qué es lo que sucede? Conforme va aplicándose el campo, ¿no? Este orbital se va acercando cada vez más al orbital neutro, ¿no? Este es el azul, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí, debido a este avoided crossing, ¿no? Este avoided crossing, pues la autoenergía se aleja, pero lo que sucede es que hay un cambio de simetría, ¿no? O sea, este orbital molecular, ¿no? Tiene esta simetría, su función no tiene esta simetría, al llegar aquí, a este punto, ¿no? Cambia con el otro orbital, ¿no? Entonces, esta simetría, esta forma de la función de onda que le pertenecía al HOMO menos 14, pasa al HOMO menos 13, ¿no? O sea, como que un juego de posta, ¿no? El que está en el azul se lo pasa al verde y sigue cada vez acercándose más al orbital neutro, ¿no? En resonancia. Eso aumenta más el valor, digamos, la contribución de cotunelamiento al transporte. Por eso es que cuando se aumenta el voltaje, esto va aumentando más y más, ¿no? Entonces, esa es la idea del artículo, ¿no? Publicado en 2018, el anterior fue publicado el año pasado, ¿no? Ya para terminar, voy a comentar rápidamente sobre cómo hemos estado trabajando ahí con recursos computacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Específicamente Renato y Luis, ¿no? Dos ex alumnos de maestría han hecho un trabajo bastante bueno, ¿no? Hemos atacado el siguiente problema, ¿no? El problema de la absorción de CO2, ¿no? El CO2, como sabemos, es uno de las moléculas más dañinas, ¿no? En el aspecto del medio ambiente porque es la principal molécula de efecto invernadero, ¿cierto? Hay diferentes intentos de hacer que se disminuya la emisión de CO2 y tal, ¿no? Pero, sin embargo, esto sigue aumentando cada año, ¿no? Una forma de remediar esto es hacer que este CO2, ¿no? Digamos así, hacer que este CO2 pase por un proceso en el cual se denomina, ¿no? Proceso de reducción, ¿no? Proceso de reducción en el cual
en el cual nos permita que a partir del CO2 podamos, ¿no? podamos generar, por ejemplo, otras moléculas que son de interés para otras industrias, por ejemplo, metano, ¿no? Metileno, ¿no? Metil, ¿no? En fin, ¿no? Esta molécula que no tiene mucha, digamos, no sirve de mucho y más que nada causa el aumento de la temperatura, etcétera, afecta a la capa de ozono, ¿no? Podamos transformarlo en cosas que sí sirvan para otras industrias, ¿no? El problema es que la molécula es bien estable, ¿no? Y hacer que esto suceda conlleva un gasto de energía grande, ¿no? Entonces lo que se requiere, ¿no? Es un catalizador, ¿no? Para estas reacciones, ¿no? Estas reacciones que van a permitirme reducir el dióxido, ¿no? Entonces hay muchos intentos de querer generar catalizadores, ¿no? Sin embargo, lo que se revisó en la literatura es que, por ejemplo, el grafeno, ¿no? El grafeno se puede utilizar para estos fines, ¿no? Sabemos que el grafeno es un material interesante, todo, pero ocurre que es casi prácticamente inerte químicamente, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo químicamente, hacer que este grafeno sea químicamente activo es doparlo, ¿no? Sustituir átomos de carbono por otros átomos, ¿no? Y en este caso se ha encontrado en la literatura y se reporta, ¿no? Que cuando se dopa con metales de transición, ¿sí? Metales de transición, físicamente los que tienen mayores resultados son metales nobles, ¿no? Pero también, ¿no? Los está intentando con otros metales, ¿no? Pues esta región, ¿no? Que se dopa, queda químicamente más activa, ¿ok? ¿Sí? Y si se dopa los átomos vecinos, ¿no? Con otros átomos, por ejemplo, como nitrógeno o boro, aún se mejora más la actividad química de esta parte, ¿no? Y se han hecho experimentos y se han hecho simulaciones en las cuales, pues, la idea es utilizar este material como un SAC, ¿no? Single Atomic Catalyzer, ¿no? O sea, un catalizador de un solo átomo, ¿sí? Esta parte que activa, ¿no? Y sirve como catalizador para diferentes tipos de reacciones, ¿no? Como les decía, el problema con el dióxido es que es bien estable y requiere, ¿no? de más energía, pero, en fin, ¿no? Uno de los primeros pasos para que pueda usarse como, ¿no? como para este fin es que el dióxido se absorba, ¿no? Se absorba por este material, ¿ok? Y eso es lo que hemos estado atacando en unos minutitos más. Los sistemas que hemos trabajado, ¿no? Son estos, ¿no? Estos son los sustratos, ¿no? Hemos utilizado grafeno dopado con hierro. El hierro, en principio, como les decía, los metales de mayor capacidad, digamos, son los metales nobles, pero obviamente el costo aumenta. Entonces, también se explora la posibilidad de otros metales, por ejemplo, como el hierro, con mucha mayor abundancia, ¿no? Mucho más barato, ¿no? Y los resultados no son para nada malos, ¿no? En la literatura, ¿no? Entonces, hemos utilizado dopado con átomos de hierro, también hemos dopado con átomos de nitrógeno, de tal forma que exploramos la influencia de la coordinación, ¿no? O sea, al principio dopamos con un nitrógeno, luego con 2 y luego con 3, ¿no? ¿Cuál es la influencia de esta coordinación? Es lo que queremos explorar en relación a la absorción de CO2, ¿no? Como sabemos, el CO2, ¿no? Puede, en principio, ¿no? Como es bien estable, ¿no? No hay una forma explícita de como que no hay una forma concreta en cómo este CO2 pueda llegar a este punto, ¿no? Entonces hemos explorado varias configuraciones iniciales, ¿no? Para optimizarlas y quedarnos con la que es más estable, ¿no? Tanto en su forma horizontal, ¿no? Cuando el dióxido está horizontalmente colocado en relación a la hoja de grafeno, como vertical, ¿no? Dándole un pequeño ángulo, ¿no? De inclinación, ¿no? Y hemos explorado pues cada uno de los posibles, ¿no? Dentro de la simetría de la estructura del grafeno, ¿no? Lo que obtuvimos es lo siguiente, ¿no? Básicamente es posible, ¿no? Es posible la absorción, solamente que la absorción
en su forma, cuando la molécula de dióxido está en forma horizontal, es mucho mejor, ¿no? Esto lo muestra, por ejemplo, la estructura, ¿no? Cuando la estructura, por ejemplo, en el caso como les decía, de la configuración horizontal, la estructura del dióxido cambia, ¿no? Se toma esta forma de V, ¿no? Deja de ser planar, ¿no? Y hay un ángulo que se genera, ¿no? Ese ángulo, como ven aquí ustedes, se va disminuyendo conforme el nitrógeno, los átomos de nitrógeno van aumentando, ¿no? Al principio es 151, después 46, después 44, cada vez se hace más agudo, ¿no? ¿Sí? Esto es una señal de una absorción y hasta una activación del dióxido, ¿no? Nosotros, bueno, esto de aquí son los mapas de diferencia de carga, ¿no? ¿Sí? Donde vemos claramente que conforme, ¿no?, aumentamos los nitrógenos, ¿no?, los átomos de nitrógeno se comparte cada vez más carga, ¿no? Cada vez más carga en la parte de la molécula, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Eso pues nos dice que la molécula está interactuando cada vez más fuerte con el sustrato. Esta es la tablita, ¿no?, de las energías de absorción. Vemos que conforme vamos aumentando el número de nitrógenos, la energía de absorción va aumentando, ¿no? Esto es aún más estable cuando la configuración es horizontal, que es lo que les comentaba aquí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y la estructura también se va modificando. La carga también, ¿no? Utilizamos el método de, ¿no?, la carga de Bader para saber cuál es la carga que va adquiriendo la molécula, ¿no?, conforme se va dando la absorción, ¿no? Y bueno, pues para la configuración vertical, ¿no?, es poquita la carga, ¿no? Sin embargo, para la configuración horizontal, sí, ¿no? Es más importante, ¿no? Llega a ser casi 0,7, ¿no? Sí, casi un electrón, ¿no?, de carga que se comparte, ¿no? Eso explica por qué se va arqueando la molécula, ¿no? ¿Sí? Por qué se va... sabemos que cuando la molécula llega a tener la carga llega a estar en su forma aniónica, o sea, más un electrón, ¿no? Este ángulo viene a ser 35, más o menos 135 grados, ¿no? Se hace más agudo. Entonces, está en orden, ¿no?, nuestros resultados con lo que se espera de la literatura. Hemos analizado la densidad de estados, ¿no? Por ejemplo, la molécula aislada, ¿no? ¿Sí? La molécula de CO2 aislada, conforme se absorbe con con el grafeno, ¿no? Vemos que hay más estados, ¿no? Acá tenemos 4 picos, acá ya tenemos más picos, ¿no? Eso es una señal de absorción, ¿no?, que se modifica la estructura electrónica del CO2, ¿no? Y hemos explorado la resonancia, ¿no? O sea, tanto del CO2 como del hierro, ¿no? Y vemos ahí qué orbitales están resonando, qué orbitales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar información sobre la hibridización, ¿no? La hibridación que existe entre los estados del CO2 y el hierro, ¿no? Tanto en forma vertical como horizontal. Esta es la estructura electrónica de la absorción horizontal, ¿no? Y vemos más estados todavía, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos unos 3 picos, acá tenemos más picos. Eso quiere decir que la absorción es todavía más fuerte, ¿no?, en la posición horizontal, que es lo que justamente les comentaba, ¿no? Todos los resultados van apuntando a eso, ¿no? Esto de densidad de estados es para cuando ya tenemos ese es para cuando tenemos 3 nitrógenos, ¿no? Este es para 0 nitrógenos, solamente grafeno y hierro, y aquí ya, ¿no?, tenemos 3 nitrógenos, ¿no? Entonces también, ¿no?, vemos una mayor hibridación, mayor hibridación en el caso de la horizontal, de la configuración horizontal, que la vertical, que es lo que se espera, ¿no?, y mayores picos con mayor resonancia, ¿no? Para entender cómo es que se da la fuerza de interacción entre estos átomos, ¿no?, hemos calculado el QHP, ¿no?, el Crystal Orbital Hamilton Population, ¿no? Estos picos me van a decir qué orbitales o qué estados, ¿no?, son los que están contribuyendo a estabilizar el sistema, ¿no?
Los picos acá que están positivos, como este, por ejemplo, son estados que son estados enlazantes, ¿no? Y los negativos, por ejemplo, como esto de aquí, ¿no? Son estados antienlazantes, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente hemos colocado un menos aquí porque es al revés, ¿no? Los estados que tienen este valor negativo son los que contribuyen a la estabilidad, ¿no? Pero con este menos, ¿no? Es los estados positivos, ¿no? Los estados que tienen picos positivos son los que, ¿no? Estabilizan la estructura, ¿no? Entonces, a partir de este análisis también podemos saber, aparte de la resonancia, ¿no? Podemos saber si este nivel contribuye o al contrario, ¿no? O no contribuye a la estabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer, ¿no? Para cada tipo de orbital, ¿no? Porque sabemos que, bueno, en el caso del hierro, ¿no? En los orbitales de valencia, ¿no? Tenemos 4s y 3d, y en el caso del carbono, ¿no? Tenemos 2s y 2p, ¿no? Tanto para carbono como para oxígeno, ¿no? Este carbono, ojo, es de la molécula, ¿no? Entonces, se establece qué par orbital contribuye más también, ¿no? A la estabilidad, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Ya estamos un poquito fuera del tiempo, lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la absorción vertical, ¿no? En el caso de la absorción vertical, lo que tenemos es que conforme va aumentando, ¿no? El número de nitrógenos, ¿no? La distancia entre el átomo de oxígeno, ¿no? Este átomo de oxígeno con el hierro, ¿no? No disminuye linealmente, ¿no? O sea, se supone que se absorbe mejor, esta distancia debe ser más corta, ¿no? Esto no ocurre así, y es lo que exploramos, ¿no? Lo que ocurre es que al aumentar el número de nitrógenos hay un cambio en la estructura electrónica de tal manera que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo vemos en esta figura, ¿no? Este parorbital que es el de color negro, que corresponde al 3D2P, ¿no es cierto? A la interacción entre estos dos orbitales, ¿no? Pues se modifica, ¿no? O sea, al principio con 0, ¿no? Es el que contribuye más, ¿ya? Sin embargo, conforme va aumentando los nitrógenos, esta contribución, pues, resulta que, bueno, disminuye, ¿no? Esto es al revés, ¿no? Cuanto más negativo, es mejor, ¿no? Es más estable, ¿no? Entonces, este orbital 3D2P, que está en color negro, ¿no? Al principio es el que contribuye más, ¿no? Porque es el más negativo. Pero conforme aumenta el número de nitrógenos, pues esto va cambiando, ¿no? Y esto explica por qué no hay una disminución lineal, ¿no? Porque si aumenta la energía de absorción, conforme aumenta el nitrógeno, esta distancia debería haber cada vez, no sé, más pequeña. Pero al contrario, ¿no? Inclusive aumenta, de ahí disminuye un poquito y disminuye un poco más, ¿no? Esto se explica a través de ¿no? de este comportamiento de los orbitales, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esto también ocurre en el caso de la absorción horizontal, ¿no? Al principio, ¿no? El que está más cerca del átomo de hierro es el oxígeno, ¿no? ¿Ok? Es el oxígeno, aquí creo que está, sí, ¿no? Entonces, conforme se va aumentando el número de nitrógenos, esto va cambiando, ¿no? Creo que había un error, aquí es el que está más cerca es el carbono, ¿no? ¿Sí? El que está más cerca es el carbono. Y conforme se aumenta el número de nitrógenos, esto hay un cambio, ¿no? O sea, cada vez el hierro le gusta más interactuar con el oxígeno, ¿no? Es lo que observamos aquí, ¿no? ¿Sí? Es lo que observamos aquí, ¿no? Esta gráfica me permite ver, ¿no? Que conforme va aumentando el número de nitrógenos, la interacción entre el hierro y el oxígeno, ¿no? Se hace cada vez mayor, ¿no? ¿Sí? Cada vez mayor, ¿no?
cuanto más negativo es este valor, más interactúan estos dos átomos, ¿no? Entonces, esto va decayendo, eso quiere decir que se hace cada vez más, hay una mayor interacción. Esto también se explica debido a los cambios que hay entre los pares orbitales, ¿no? Entonces, todo ese análisis se ha reportado ya en un artículo que se ha sometido, ¿no? Este final de año, ¿no? Esperamos que conforme los meses siguientes, pues ya se ha aceptado y se ha publicado, ¿no? Solo, ya para terminar, ya estamos con el tiempo para algunas perspectivas, la idea es, ¿no?, utilizar nuevos sistemas, ¿no?, nuevas moléculas para testear nuestro modelo de transporte, ¿no? Y pues en el caso de la absorción, ¿no?, tal vez absorber o tal vez estudiar, ¿no?, censar de cierta forma, ¿no?, censar de cierta forma la absorción o otros procesos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de disociación, por ejemplo, ¿no?, de reducción, tal vez de la molécula de dióxido, ¿sí?, censar a través de la respuesta eléctrica, ¿no? A este grafeno se le puede aplicar un campo, un voltaje, ¿no? Y se puede hacer censar de cierta forma el proceso de reducción, ¿no?, de reducción o de absorción también, ¿no?, de la molécula de CO2 o de otras moléculas interesantes también, ¿no?, mediante estos sustratos, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿no? Disculpen si me pasé un poco del tiempo, ¿sí? Nada más pues agradecerles, ¿no? Agradecerles estar pues presentes, ¿no?, en la charla y pues más que nada eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Chugo, muy amable, muy interesante tu charla. Gracias. Gracias por la charla, el doctor Hugo Cabrera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. En primer lugar, vamos con las preguntas del profesor Felipe Mundaca de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Felipe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero, gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, una pregunta con respecto a lo último que mencionaste de la reducción del CO2. Bueno, yo más o menos trabajo algo similar, pero para el tema de producción de hidrógeno. Me estoy enfocando un poco en eso. Y haciendo la similitud con lo que estás haciendo tú, no sé si me hace falta un gráfico de potenciales redox ahí, cuando alinean los bandgap, perdón, Pues, la estructura de banda del sistema, ya. con los potenciales del CO2. Sí, ¿Tú solo no es necesario en tu investigación eso? Lo que pasa es que todavía no llegamos en sí a la reducción del CO2, ¿no? Lo que hemos hecho es, el primer paso, ¿no? Porque este tema es relativamente nuevo para el grupo, ¿no? Estamos empezando a trabajar, ya habíamos estudiado, digamos, primero el grafeno, después ¿no?, revisión bibliográfica, etcétera, ¿no? Y lo que queremos primero hacer es establecer, ¿no?, cómo se absorbe la molécula, ¿no?, en principio, ¿no? Después ya iremos a la parte de la reducción en sí, ¿no?, si ese es el camino, porque yo en sí tengo más experiencia en la parte de transporte, ¿no? Entonces tal vez la idea es censar esa absorción mediante medidas de respuesta eléctrica, ¿no? Pero algo que sí me parece muy interesante, muy interesante, es la parte de la reducción, ¿no? Que todavía no hemos explorado, ¿no? Por el momento estamos explorando la parte de la absorción, ¿no? Si se absorbe o no la molécula y en qué circunstancias se absorbe la molécula a nuestro sustrato, ¿no? Yeah. Tenemos que ver todavía, por ejemplo, estabilidad térmica, si la temperatura influye, si en fin, ¿no? Toda una serie de cosas. Me olvidé de mencionarlo, pero estos cálculos están hechos en siesta. Están hechos usando PBE, ¿no? El funcional PBE utilizamos
la base doble Z polarizado, ¿no? Para todos los átomos, ¿no? Pero todavía no llegamos a la parte de la reducción, ¿no? Entonces, sí, hay una colaboración con ustedes, genial, ¿no? Porque todavía no llegamos a eso, pero estamos en esa etapa todavía de la absorción, ¿no? Estamos en la etapa de la absorción. Sí, claro. Hablamos más adelante ahí bueno, no está Sergio, pero con Sergio también estamos enfocados ahí con eso de hacer, ¿cómo se llama? Cálculos de DFT para... Bueno, yo estoy enfocado más en producción de hidrógeno, pero también se hace para esto, ¿no? De lo que mencionas tú de hacer metanol, ¿no es cierto? Derivados del CO2. Ajá. Exacto. Bueno, eso por mi parte. Gracias. No, a usted. Chao. Muchas gracias, Felipe Mundaca, por sus preguntas, interesantes preguntas. Ahora vamos a pasar the questions to Stuart Holmes from the University College of London. Stuart. Thank you, Hugo. Apologies, I'm speaking in English. I have is that okay? I have one or two questions. When you talked about the ballistic mechanism for the first time, you had an expression for the current in terms of transmission coefficients. Okay. This one here. So if you look at the conductance of the conductance there, it's about 20 microsiemens. So 20 microamps for 1 volt, which is much smaller than 2e squared upon h. Does that mean that your transmission coefficients, the gamma and the g in the integral, are much less than 1? Yes, much less than 1. Yes. Do you know what the values are? I mean, in some materials, the transmission coefficient is around 1. But it looks like in your organic materials, the transmission coefficient is very small, by about a factor of 4, maybe. Yes. I'm sorry, because this is this is a picture. How can I say that? An schematical picture. Okay. Yes, schematic. Yeah. This is not. I mean that. It's not real data. No. No, but you're okay. The transmission goes from 1 to 0. 1 for the most conductive channel, no? Yeah. And 0 for no conduction channel, no? Yeah. Okay, but for organic these systems, okay, these are very small. They're very small transmissions in our okay. For example, in this case, no, the transmission is very small. Okay, it's okay. It's very small. So the current is small too. Okay, it's small too. It's in the. That's why you get the small current. Yes, it's in the order of nano angstrom, nano amperes, no? Amperes. Yeah. Okay, that's an schematic picture. This is not a real picture from a calculation. Okay. Okay, that's only to say that for every point of the curve, you have to calculate the transmission, and you have to integrate the transmission through this equation to calculate a value of current. Only to say that. I'm sorry if it confused. No, it's fine. Thank you. That answers the question very well. Thank you. I just have one more question. You were talking about the island with the 2 gold contacts, and you said the mechanism could be coherent tunneling or incoherent hopping. Mm-hmm. Yes. This one. So I think that the main measurement to do there would be a temperature dependence, because they have a very, very different temperature dependence. Tunneling is temperature independent, but the hopping,
the hopping needs the lattice, that needs the vibration of the lattice, so it's very, very temperature dependent. I just thought I'd make that comment. I don't think you measured temperature in your talk very much. No. I know experimentally temperature is very, very important and is a good way to determine what the main mechanism is. Yeah. Yes. Well, there is some. I read a long time before, a paper about to include the temperature in the formalism of transport, and it's a recent. It's not. It's recently developed. Okay, it's not common. Experimentally, okay, obviously it's important, but in theoretical formalism, which takes account of temperature, recently there is some papers that is taking account of that. But recently, I mean 2-3 years about. I remember I read some paper of that. But taking account the phonos, for example, it's a little more complicated. In our case, no. In our case, we didn't take account temperature, but probably it would be more important in the next formalism development in the temperature. So we need to move in that way, maybe, no? Maybe. Thank you. That answers my questions. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, Professor Stuart. The Profesor Luis have to go on. Entonces vamos a continuar. Ahí vamos con el profesor David Landines de la Universidad Nacional de Colombia. Hola. Buenos días. ¿Cómo está, Hugo? Felicitaciones por la charla. Muy interesante. Hugo, yo quisiera preguntar algo relacionado con lo que Stewart acabó de decir, y es el caso balístico de generalmente las moléculas que se colocan así para transporte, una única molécula, muestra saltos en la conductancia en función del voltaje. En tu caso yo no veo que aparezcan los cálculos. ¿Eso es debido a la deslocalización de las moléculas, de los estados en las moléculas? ¿Podrías comentar al respecto? Salto de la conductancia. Sí, son saltos pequeñitos, como cuantizados en la curva, en la curva voltaje contra corriente. Ya, bueno, la curva. A ver. Bueno, yo lo que entiendo es lo siguiente, ¿no? Cuando, a ver, lo que pasa es que voy a ir acá a mi diapositiva anterior, justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se hace la medida, ¿no? Se hace se coloca la punta, ¿no? Junto con el sustrato y se jala, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, no, aquí, más que nada, aquí se va a notar. Aquí, ¿no? Se da cuenta que en un principio, ¿no? En un principio no tenemos, digamos, el contacto va midiendo, ¿no? La respuesta eléctrica, ¿sí? La respuesta eléctrica, no solamente la molécula. El principio básicamente es átomos de oro, ¿sí? Entonces se mide tanto conductancia como corriente, ¿no? Y cada vez que se aleja, ¿no? No sé si se observa aquí bien, pero cada vez que se aleja, ¿no? A ver, no sé si se observa por acá. A ver. Por ejemplo, aquí, en principio, al inicio tenemos, por lo menos, 2 átomos de oro en contacto, ¿no? 2 átomos de oro en contacto, ¿sí? Conforme se va alejando, ¿no? Esto se va reduciendo, ¿no? Al principio podemos, bueno, en esta simulación específicamente tenemos, se ve ahí 2 nada más, pero al principio podemos tener más, podemos tener 5 átomos, ¿no? En contacto o más, ¿no? Entonces, conforme se va alejando, el puente se va reduciendo en términos de átomos de oro, ¿no es cierto?
De 5 pasa a 4, de 4 a 3, de 3 a 1, de 3 a 2, disculpen. Esos saltos, ¿no? se miden, ¿no? En la conductancia y en la corriente, ¿no? Se hace la medida, hay un step, ¿no? Como step, ¿no? Como una escalera, ¿no? Cada vez la conductancia se hace más pequeñita, pero no se hace más pequeña, digamos, continuamente, ¿no? Sino se hace por pasos, ¿no? A saltos, como tú mencionas. Sí, o sea, la conductancia tiene un quantum mínimo y es múltiplo de ellos a medida que los átomos disminuyen. Se puede. Va a hacerse por saltos, ¿no? Pero esos saltos están en función de la distancia entre el puente molecular y la conductancia o la corriente, ¿ok? Es en función de la distancia, ¿no? Acá usted va aumentando la distancia en Z, digamos, vamos a decir así, en Z de la punta y el sustrato, ¿no? Y va cayendo la conductancia porque cada vez disminuye, ¿no? Los canales de conducción porque cada vez es más pequeñito el puente, ¿no? Entonces, nosotros no vemos esa parte porque nosotros no hacemos la simulación de la distancia, sino, digamos, ya llegamos a esta situación, ¿no? De tener la molécula ya en la posición más estable, ¿no? Y en esa situación, en esta de aquí, ahí aplicamos la corriente, ¿no? Aplicamos la corriente, aplicamos el voltaje y calculamos la corriente, ¿ok? En esta situación, ¿no? Pero sí, claro, si simulamos todo el proceso de separación, ¿no? De los dos electrodos, ahí vamos a ver específicamente, ¿no? Y eso se ve experimentalmente, ¿no? Porque prácticamente, ¿no? Se hace la medida en función de Z, ¿no? Entonces ahí aparecen los saltos. En nuestro caso no, porque en nuestro caso ya nosotros definimos ya a una distancia determinada, ¿no? Obviamente relajamos el sistema y todo, ¿no? Pero esa distancia no se mueve, ¿no? Esa distancia no se mueve. Lo que se mide es... Okay. Ajá. Okay. Una última cosita. ¿Puede hablarnos sobre las posibles aplicaciones de estos puentes moleculares específicamente para una sola molécula? ¿En qué se podría utilizar? Eso es todo. Sí. Como relataba anteriormente, ¿no? Este artículo de Ratner que coloqué al principio, no sé. Sí, por ejemplo, ¿no? Este es un diodo rectificador, ¿no? En principio es un diodo rectificador, pero pequeñísimo, ¿no? O sea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así como se puede, ¿no? Digamos, esto es un paper esquemático, pero han habido papers que intentan, ¿no? Intentan buscar, ¿no? Digamos, generar, ¿no? Dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, el diodo rectificador, como en este caso, ¿no? Utilizando moléculas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea. Hay, por ejemplo, moléculas en las cuales se aplica luz, ¿no? Y esa luz modifica la estructura electrónica de tal forma que genera, ¿no? Genera un cambio en la respuesta corriente-voltaje, ¿no? Y eso hace que pueda ser también un rectificador, pero fotoinducido, por ejemplo, ¿no? O también se coloca un tercer electrodo y se aplica no sé, un campo magnético, por ejemplo, ¿no? Y cambia, ¿no? la estructura, ¿no? Y cambia también la respuesta corriente-voltaje. O sea, hay muchas variaciones que todavía están en un proceso de investigación, porque como comentaba, la forma geométrica, ¿no? De la molécula es muy importante, ¿no? Y por el momento hasta donde yo he podido revisar, no es posible tener un control, ¿no? Un control con la precisión suficiente como para decir la molécula está en esa estructura y tiene estas propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía pues no se puede tener ese control, esa precisión en el control del puente molecular, ¿no? Para poder esto ya, digamos, ir a una parte de aplicación, ¿no? Todavía está en fase de investigación hasta que la tecnología nos permita tener esa precisión, ¿no?
y que esta estructura no cambie, porque si esta estructura cambia, ¿no? Todo lo que yo sé de mi molécula cambia también, ¿no? Es muy sensible a los cambios de estructura, ¿no? Eso es lo que hace que todavía no sea, digamos, aplicable a tener digamos, esto es lo que hace posible que no sea por el momento aplicable, ¿no? Por el momento está todavía en investigación, ¿no? Tanto experimental sobre todo, ¿no? Porque no se tiene esa precisión todavía, ¿no? Entonces, okay. por ahí va, por ahí va. Muchas gracias, Hugo. Felicitaciones. Listo, gracias. Gracias, profesor David Landinés Telles. Entonces, vamos a tener las preguntas a continuación del profesor Arturo Martínez del CIMBESTAC de México. Arturo. Sí, buenos días, Luis. Buenos días, Hugo. Buenos días, muchas gracias por tu presentación. De nada, no. ¿Podrías poner la 12, por favor? Sí. La diapositiva. Sí. Sí. Sí, ya te iba a comentar sobre el efecto que tiene sobre esos contactos de oro con cúmulos. Si los agrandas o los achicas, ¿tienen alguna diferencia? ¿O solo es representativo de 3 átomos? ¿Y lo hiciste con más? Ajá. Porque la conductividad o las propiedades de los cúmulos de átomos metálicos cambian mucho con el tamaño. Sí. De hecho, por ejemplo, hay unos cúmulos que son bastante, digamos, especiales, ¿no? Por ejemplo, creo que es 55, ¿no? O 13. Y hay, sí, que existen números mágicos. Sí, exacto. Entonces ya eso no queremos. No, hemos explorado el tamaño, sí, ¿no? En otro artículo se exploró el tamaño, pero básicamente para nosotros evitamos trabajar con esos números mágicos porque no queremos tener digamos, como que singularidades, ¿no? En nuestro cálculo, porque sabemos que hay cúmulos que tienen propiedades diferentes, ¿no? Con respecto al número ¿no? Entonces evitamos eso, pero el efecto en sí del tamaño, ¿no? El tamaño, pues sí lo hemos trabajado. Básicamente en la parte de transporte, ¿no? Es que, pues, nos ayuda a modelar mejor en principio, ¿no? El acoplamiento. Ese es el cambio, digamos, ¿no? Cuanto más átomos de oro, bueno, más grande es ¿no? Este cúmulo, nos ayuda a mejorar el acoplamiento, ¿no? En principio, justo se me fue ahorita lo que iba a comentar, pero básicamente ese es ¿no? Sí. Lo que hicimos, ¿no? Hay 2 formas de trabajar esto. Se corta el cristal, ¿no? El FCC del oro se coloca tal cual, ¿no? Pero también tomamos un artículo que lo que hacen es generar, se estira un FCC, ¿no? Y se genera una estructura interesante, ¿no? Una estructura interesante antes de romperse el filamento de oro, ¿no? Se genera como una especie de tubo, ¿no? Sí. En el artículo siguiente usamos esa forma de electrodo, ¿no? Y pues por el momento no vemos una influencia más que esa, ¿no? Más que la mejora en la descripción del acoplamiento entre la molécula y los cúmulos, ¿no? No hemos explorado más allá de eso. Sí, y tengo otra pregunta, Hugo. Sobre tus cálculos de la absorción de CO2 en grafeno, ¿usaste alguna aproximación que tenga correcciones de Van der Waals? Estos resultados no, pero sí estamos justamente en eso. Porque, bueno, sí, ¿no?
Revisando bibliografía, sí, ¿no? Hay artículos que no lo hacen, pero sí hay artículos que sí lo hacen y en principio hasta donde hemos revisado la bibliografía, ¿no? Estamos en proceso de verificarlo, ¿sí? Pero hasta donde hemos revisado la bibliografía, pues no hay, sí hay modificaciones, pero sobre todo la tendencia no debería modificarse, ¿no? Pero estamos en proceso de exploración justamente de Van der Waals, de si es que también, sí, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero sí, estamos en proceso de verificación de justamente esa corrección, ¿no? Sí, es recomendable usarla. Bueno. Sí, a ver si... Sí, pero en principio la bibliografía que hemos estado acompañando no cambia la tendencia. La tendencia no la cambia. Sí cambia, ¿no? Los valores, pero la tendencia en principio no debería cambiar, ¿no? Pero sí estamos explorando. Está bien. Muchas gracias, Hugo. Okay. No, de nada. Ok. Si no hay nadie más que haga alguna pregunta del público, si alguno de ustedes en la red tiene preguntas del público, si no hay preguntas del público, entonces, a ver. Sí, aquí hay una pregunta de un estudiante. Ahí va. Ya, buenos días, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, cuando usted está trabajando con el modelo del sistema donde hay rotación o función-torsión, ¿cómo es el modelo del Hamiltoniano? Mi pregunta va orientada a que me llama mucho la atención de que exista la posibilidad de que cuando se rota una parte del sistema, se esté modificando la interacción de intercambio. Porque la interacción de intercambio habla de cómo están interactuando precisamente los vecinos cercanos. Entonces, cuando uno rota, ahí yo me imagino, no sé si sea así, esa interacción debería tener como una corrección. Entonces, pues yo quería saber cómo eran las interacciones que se están considerando en el Hamiltoniano para ver si existe esa modificación o corrección. A ver si te entendí bien. Lo que sucede es que, bueno, lo que se ha modelado es la función de Green, ¿no? La función de Green para calcular la corriente voltaje. Pero lo que no se ha modelado, o sea, lo que al final sí es un modelo, es la descripción de la parte de la estructura electrónica de este sistema, ¿no? Entonces lo que utilizamos es el modelo, el hamiltoniano es básicamente la descrita por por química cuántica. Utilizamos un modelo, no sé si va por ahí tu pregunta, utilizamos un modelo B3 libre, no sé si va por ahí, pero básicamente utilizamos la descripción mediante química cuántica estándar, ¿no? ¿Sí? Ese es el hamiltoniano, pues, el de DFT, ¿no? ¿Sí? Teniendo en cuenta todos los átomos y todas las, ¿no? Los tanto de oro como la parte orgánica, ¿no? ¿Sí? El modelo básico, el modelo químico es B3 libre, hemos utilizado básicamente ese, utilizamos también PBE y los resultados también han sido similares, ¿no? ¿Ok? Básicamente ese es el modelo, ¿no? El modelo químico de esta parte, ¿no? Esa parte sí es a base de primeros principios, ¿no? Lo que sí no es lo que es el modelo es para el transporte, ¿no? Pero la descripción de la estructura electrónica es a partir de primeros principios, ¿ok? ¿Sí? No sé si ahí respondí tu pregunta o... Sí, muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo. Ok, gracias a usted, a ti. Gracias. ¿Podría decirnos tu nombre, por favor, de la estudiante o quien me dio, o quien dijo la pregunta? Ay, sí, qué pena. Mónica. Yo soy Mónica Salazar. Estoy en la Universidad de Antofagasta haciendo el doctorado en física. Ok. Muchas gracias y bienvenida, Mónica. Siempre estás bienvenida para hacer preguntas cuando lo desees y participar. Muchas gracias. Chao. Bien. ¿Algún otro miembro de la red que tenga preguntas del público? Si no hay preguntas del público, ¿alguien más? Entonces vamos a dar por concluida la presentación del doctor Hugo Cabrera, dándole la posta al doctor Hugo Cabrera para que diga su palabra de despedida. Hugo.
Bueno, nada más agradecer la presencia, ¿no? de todos ustedes y pues si ¿no? Está el correo electrónico aquí en la parte inicial, ¿no? Cualquier consulta, más que consulta, ¿no? Cualquier comentario, etcétera, estoy completamente a disposición, ¿sí? Tanto de mi persona como del grupo del laboratorio el laboratorio de cerámicos y materiales de la Universidad de San Marcos. Estamos completamente abiertos a colaboraciones, consultas, curiosidades, etcétera, ¿no? Este es el correo y bueno, pues, ¿no? Agradecerle más que nada su participación y estar pues ahí presente, ¿no? En la charla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Hugo Cabrera, gracias por su participación, excelente palestra. Entonces voy a pasar la posta a Ximena Velázquez, que ha llegado a la Universidad de Cambridge el día de ayer, medianoche, y el día de hoy desde las 6 de la mañana está en el laboratorio trabajando sin tomar desayuno ni almorzar. Ya es hora de que está por desmayar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis. Muchísimas gracias, profesor Hugo, también por la charla que acabo de brindar el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Aquí efectivamente pues estamos trabajando ya en el MPMS, haciendo algunas medidas magnéticas. Y bueno. Bien. Sí, almorzado, no se preocupen, almorzado. No era una broma. Bien. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Melvin ya fue la transmisión. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Ok, profesor. Nos vemos.